Entonces dice que llegaban y quemaban todos los datos, todo lo quemaban. Pues destruían escuelas, quemaban documentos, no les importaba a nadie nada. Y entonces no sabía cuándo. Entonces cuando se terminó todo eso, que alguien quiso poner orden, inventaron fechas. Pero ellos se acordaban de otras, ¿me entienden? O sea, ellos decían, pero pues a mí me festejaban como por noviembre, entonces, pobres, te dan un lío. Está. Ya no, se lo pasamos después. Voy a empezar con lo de la foto de Antonio Guisari Valencia. Y luego ya hablamos de tantito así ¿te parece? Sí. De su familia, que es súper importante, qué familión, qué padre. Y luego ya nos arrancamos con la importancia. A ver, ahí está. Cuidado que no te tape la cara. Girarlo un poquito más para acá de la silla, por favor. Si no, no te vemos. Sí. Y muchas gracias, Jonás. Sí. Muy buenos días. Lo recibimos en Fascinarte en cabina con Enrique Silva. Y yo espero que se queden con nosotros en este programa porque es el segundo que logramos tener aquí a Enrique Silva, que nos viene a hablar de su experiencia haciendo su árbol genealógico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que obvio que él sabía de mamá, de papá y abuelitos, ¿verdad? Pero se puso a investigar quiénes realmente fueron sus bisabuelos, en qué fechas se casaron, se nacieron, se murieron, cuántos hijos tuvieron en realidad, qué pasó con esos hijos, hacia dónde se fueron, cuántos hijos más tuvieron, de, la ascendencia más alterna, ¿verdad? No, como consiguiente la siguiente línea, y ahí se fue tejiendo la historia de su familia hasta que ahorita ya lleva un ramal bien robusto. Así que su experiencia al estar dedicado en ello, nos gustaría irradiarla aquí en Red Universidad, qué mejor que un medio masivo para que todos nos pongamos las pilas y nos pongamos a ver cuál fue nuestra familia realmente. Y nuestro trato empezó porque escuchando un programa que hicimos aquí de la catedral, yo estuve mencionando que en la fachada principal está la foto, una placa alusiva a que don Antonio Guisari Valencia fue el primer obispo de Chihuahua. Y está la placa en la fachada principal, si se fijan, entrando a mano izquierda. Y entonces me encontré que él me mandó una foto de don Antonio, firmada por él en su celebración, y me gustó muchísimo. Así que junto a las dos cosas en esta ocasión de que es bien importante la familia. ¿Por qué? Porque don Antonio Guisari Valencia viene siendo hermano de San Rafael Guisari Valencia, que es supremo. Y ¿sabes algo más de la familia? Aquí vamos a saludar a Enrique, que está aquí con nosotros y viene a hablar de la genealogía. Buen día, Enrique. Buen día, Fabiola. Muchas gracias por invitarme y buenos días a tu audiencia. Gracias. Hablando de la genealogía en general, ¿verdad? Y dedicando unas palabras a la genealogía de don Antonio Guisari Valencia, qué importante saber de quiénes vienen. La mamá en proceso de canonización, ¿verdad? Porque cuando murió, al rato, a los 10 años, 15 que se les ofreció cambiarla y estaba incorrupta. Y luego, de ellos fueron 3 hermanos hombres, 2 de ellos fueron sacerdotes, y es uno santo, y don Antonio Guizar está en proceso de canonización, ¿sabes? No sé si está en curso algún proceso de canonización de él, la verdad. Ok. Y 4 hermanas mujeres, 2 de ellas fueron monjas, y una de ellas sí está en proceso, está en beatificación. Yo no sé si haya seguido adelante su proceso. Así que la familia te refuerza mucho los valores, ¿sí o no? Así es, una familia muy prolífica y muy piadosa. Sí. Así es. Ajá. Y como dato, fíjate, muy poca gente sabe que los restos del arzobispo Antonio Guízar y Valencia están en el sótano de la catedral. Están ahí los... Ahí están, sí, junto con los de don Adalberto.
¿Son los únicos dos que se encuentran ahí? No, hay otros dos, no tengo ahorita los nombres, Ujú. pero es una costumbre sepultar a los obispos eh, en la catedral. O sea que aquí murió don Antonio Guízar y Valencia, no sabía, fíjate. Sí, No sabía cómo sí, había terminado su vida aquí en Chihuahua. Pues ellos eran de Cotija, Michoacán. así es. Ujú. Pues, y se pueden visitar. Pues creo que a través del Museo de Arte Sacro, Ah, sí, pues. por ahí hay un acceso. No sé Ajá. si ahorita lo tengan abierto al público. Pues sería interesante buscar hasta las fotos de su sepelio, de su velación, de su misa de cuerpo presente. Yo no he visto Yo tampoco, nada de pero antes. seguramente sí debe de haber algún registro en la hemeroteca sobre todo. Que moriría como en mediados del siglo XX, por ahí. Sí, sí, creo que ya cerca de los 60, de la década, comienzo de la década de los 60. Ujú. Entonces, viendo lo valioso que es sumergirse en las historias familiares, nos damos cuenta del trabajo que está haciendo Enrique sobre la genealogía. ¿Nos puedes platicar más de ello? Sí, cómo no. Como comentábamos en el programa anterior, Ujú, pues ojalá y más personas, más chihuahuenses se interesen, se involucren en el estudio de la genealogía y empiecen a trabajar en la creación de sus propios árboles genealógicos. ujú. Y pues de alguna manera nos ayudamos unos a otros porque pues me he dado cuenta que estamos más emparentados y más relacionados aquí en Chihuahua de lo que nos imaginamos. No sé si por la cuestión geográfica de Chihuahua, que estuvo un poquito o bastante aislado del centro, pero pues aquí por lo general ha habido muchas generaciones de chihuahuenses que 5 o 6 generaciones o más han vivido aquí en el estado. Ujú. Así es. Es cierto, sí. Y luego, bueno, pues hemos visto el interés que tenemos. En realidad yo siento que en Chihuahua hay mucho interés por la historia de nosotros. O sea, de veras, ponen una foto pues de mediados del siglo pasado para atrás en cualquiera de los Facebooks que se dedican a cosas antiguas de Chihuahua, ¿verdad? Que el Chihuahua y gentes de, ¿cómo? Historia y gentes de Chihuahua, Crónicas de Chihuahua. crónicas, bueno, todas las que hay. eh, y un montón de comentarios, a la gente sí le importa, a los que estamos aquí sí nos importa la historia. Entonces, qué padre sería que todos nos abocáramos a empezar a hacer nuestro árbol genealógico, porque si realmente alimentaríamos de datos. Sí, sí. Tengo una amiga, Silvia Olivares, que ella me sorprendió con que somos parientes y yo no sabía, o sea, falta aterrizar bien cómo es que llegaron ellos aquí, porque yo sé que mi papi viene de León, Guanajuato, pero no sé cómo aterrizaron ellos aquí en Chihuahua. Y si realmente lo que te deja la familia es un legado. Luego, importan mucho las fechas cuando haces un árbol genealógico, importa mucho quién se casó con quién y cuándo murieron, pero también a mí me importa mucho o me gustaría mucho saber a qué se dedicaron. ¿Por qué? Porque de dónde traigo yo lo que traigo. Sí, por ejemplo, en mi familia de primer círculo, pues somos muy diferentes. Traemos, mi mamá era traductora oficial de inglés, francés, se le daban los idiomas bellísimo, a mi papi también, mi papi era médico. Entonces, ¿de dónde traigo yo la impronta que traigo? Sí, que no es nada de eso. Yo me fui por las humanidades y ellos estuvieron activos en diferentes disciplinas muy diferentes. Así es, lo que comentas es muy cierto. Yo creo que en la medida que aprendamos y entendamos más a nuestros antepasados, a veces podemos encontrar explicaciones a comportamientos actuales, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es muy cierto. Y también, fíjate, los registros, algunos registros, sobre todo de matrimonio, mencionan ahí
el oficio de los contrayentes. Entonces, eso No nos me da... digas, Sí, ¿en dónde? en los registros, Antiguos. no, ni tan antiguos, en el registro civil, tú puedes, encontrar, la descripción de los contrayentes, donde se menciona, pues, las edades, de dónde son, en algunos se menciona los padres e incluso a veces hasta los abuelos de los contrayentes y a qué se dedicaban, los contrayentes. Pero entonces esas no son las actas de registro civil, son libros o qué son. Bueno, sí se considera una acta, es un registro que está en un libro. Lo que pasa es que, ya me parece que por la década de los 30 o 40, no recuerdo bien, ya el registro civil empezó a implementar los formatos ya, ya impresos, o sea, nomás como para llenar, Ujú, eh, la fecha, el nombre del contrayente, de la contrayente, los datos básicos y era todo. ujú, O sea, pero todo ya está, digamos, hecho, ya está impreso, ya ujú, nomás el juez o el funcionario del registro civil, pues llenaba los párrafos en ujú, blanco. ujú. Pero antes, sí era más detallada la información. Sí, se tuvo que estructurar, ¿verdad? Porque luego había omisiones importantes. Y aparte, pues pobres, que escribidero, ¿verdad? Estar escribiendo y escribir tanta cosa. Pero aparte porque se hace muy oficial, ¿verdad? En la ciudad de Chihuahua, los tantos de Sí, tantos y sí, sí, todas sí. las fechas eran a mano. Se Ujú. tenían que escribir, no, perdón, co- en, en letra, ¿cómo se dice? Sí, Las sí, fechas no eran números, pues. sí, sí, o sea, la fecha y los números los escribían, pues, ahora No sí. sabíamos cómo decir porque ya ni se usa. Sí, o sea, en lugar de poner el número de 1905, pues escribían Mil. 1905. Ajá, Sí, ajá, sí. sí. Y Año del Señor. año de ese, bueno, ese era cuando todavía eran los registros eclesiásticos, sí, sí, sí se estilaba eso. ¿Verdad? Así es. Y ahí, ahorita que tocas ese punto de la letra, fíjate que hay una rama de la, no sé si de la antropología, que es la paleografía, fíjate. La paleografía se encarga de descifrar, escritura antigua. Es que eso es importantísimo porque a mí, por ejemplo, me gustaría mucho entender perfectamente lo que son las cartas que se escribió en Morelos, Hidalgo, o sea, que vinieron haciendo intercambio de todo lo que sucedía en la independencia, en la época de la independencia de México, Ajá. de la gesta por la independencia. Pero voy, por ejemplo, a los museos de Michoacán. Y ahí están así, la vidriera y todo, y me pongo yo toda la intención de querer saber qué Y no lo dice. entiendes. Te pierdes, no Ajá. entiendes. Entonces Ajá. sí, eso es útil realmente, pues Sí. de ahí se desprenden los datos, esa es primera fuente. Sí, claro. Sí, pues con un poco de práctica empiezas a familiarizarte con las, abreviaturas, Mm. con los modismos, con la manera en la que se hablaba el español Ujú. de esa época. Y pues lo bueno de los registros es que como son muy repetitivos, ya una vez que te aprendes la fórmula básica, ya es muy fácil, leer lo que dicen. Y tan bonita caligrafía, pero sí es bien, bien difícil entenderlos. Pues hay de todo. Me ha tocado muy bonita caligrafía Y unos horrores. y sí, Y unas otra. patas de araña, como nos Ah, decían en primaria. sí, sí, sí. Fíjate que ya ahorita es algo que está muy en desuso, el uso de ese tipo de letra. A modo de broma, alguien me comentaba que cuando quería dejar notas, para que sus hijos no las entendieran, las escribía en manuscrita. Y los millennials, pues muchos nomás se No. quedaban viendo, tratando de averiguar qué era lo que decía. Qué Pero mejor criptografía que ahora la caligrafía antigua, ¿verdad? así es,
Sí, así es. Sabes de que también aparte los documentos muchas veces tenían otra intención, como es eso de la criptografía, ahorita que me acordé. El otro día Ernesto Valenzuela nos dio una plática Ernesto Talavera nos dio una plática con Tere Valenzuela, que nos decía de una carta que le mandó Hidalgo y Morelos, y se saludaban por la celebración del Señor y no sé qué. No, se estaban citando para empezar la independencia. Ah, qué interesante. Entonces, él hablaba de la criptografía, cómo se mandan los documentos pues en épocas de guerra, ¿verdad? Sí, ajá. Y cómo nos va descifrando cada renglón. Y bueno, pues aparte de eso, de tratar de entenderlos, ¿verdad? Los que no sabemos, eh, pues a veces están ocultas las cosas. Así es. Sí, hay muchas disciplinas relacionadas con la genealogía. Otra de ellas, por ejemplo, es la geografía, porque a veces se mencionan lugares en los registros y es muy importante saber ubicar esos lugares, porque sobre todo aquí en Chihuahua, bueno, no nomás en Chihuahua, en todo México, después de la revolución a muchas poblaciones se les cambió el nombre. Ah, sí, Entonces sí. de repente oímos que nos dicen, oye, pues que mi abuelita era de San Nicolás de Carretas. Y dice uno, pues ¿dónde es eso? Ajá. Y pues es Gran Morelos, San Lorenzo le cambiaron de nombre por doctor Belisario Domínguez. Santa Isabel mucho tiempo fue General Trías. General Trías, sí. Y así. Ajá. Entonces, conocer la geografía pues nos ayuda a ubicar los lugares que son mencionados en los registros. Es cierto, y a raíz de 1860 y tantos, 80, a lo mejor 1880, se le pidió a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que aterrice los nombres, los territorios, las fronteras de cada región del país y que haga la carta geográfica, porque como tú bien dices, llegaban y cambiaban los nombres de la nada, ¿verdad? Y a lo mejor San Nicolás de Carretas, a lo mejor tuvo 17 nombres antes y luego ya no los hallamos. O sea, se cambiaban con mucha facilidad y con mucho gusto por el homenaje que quisieran hacer, ¿verdad? Y pues realmente nos perdemos nosotros en nuestra búsqueda de la historia. Y ahora eso pasó también, nos pasó ¿cuándo fue que pasó a General Trías con Benito Juárez? Que quitó los nombres de los santos. No, San Jerónimo de Aldama, fue después de la más revolución. reciente, ¿verdad? Sí, después de la revolución. Fue cuando se empezaron a poner nombres de generales. Ajá, sí, se quitaron los de los los santos. santos, ajá. Uh-huh. Y entonces eso pues desubica muchísimo porque pues ahí están a lo mejor tus raíces, pero no hayas ni dónde era. O a veces no hayas cómo ponerlo en el árbol genealógico. Híjole, pues cómo le pongo? ¿Le pongo San Lorenzo? ¿O le pongo doctor Belisario Domínguez? Ah, también, sí, es cierto. Crea a veces confusiones. Es cierto, sí, es cierto, de veras, porque en esa fecha en que nació se llamaba a lo mejor San Lorenzo, pero ahorita ya cualquiera lo ubicaría con Belisario Domínguez. Así es. Sí, es cierto, de veras. Pues nos dejaron una gran tarea, ¿verdad? Sí. ¿Y tú la paleografía la fuiste entendiendo poco a poco? Sí, poco a poquito, o sea, pues ahora sí que me costó mucho trabajo descifrar las palabras, pero afortunadamente pues en internet si le buscas la iglesia de los mormones tiene muchas guías sobre cómo entender escritura antigua. Entonces eso te ayuda bastante. Ah, qué bueno. Pues a ponernos a hacer eso sería súper magnífico, entender de paleografía. Digo, no se necesita irte a la UNAM a tomar doctorados, sino que con la práctica, aterrizándolo en algo que realmente te guste, que te sea útil y valioso, sobre todo el árbol genealógico, como nos viene a invitar Enrique Silva a crear nuestro propio árbol genealógico. Y si puedes el del vecino, pues también ayúdale, porque todos sabemos datos de otras familias. Entonces, muchas veces yo, pues por mi tendencia al pasado, ¿verdad? A la historicidad,
a veces proveo de buenos datos a la gente que pues que no los tenía, ¿verdad? O los secretos, hay secretos en las familias, Enrique. Sí, hay muchos secretos, a veces Pegan en la formación del árbol genealógico. sí, sí, por ejemplo, hijos fuera del matrimonio, pues a veces dices, híjole, cómo los pongo en el árbol genealógico? O sea, es muy difícil porque no tienes, pues muchas veces registro. O sea, cómo compruebas que algún hijo fuera del matrimonio, tal persona realmente fue su padre? Mm. Fíjate que ahorita que comentas eso, una prima que vive en Tucson, que acabo de descubrir precisamente por lo del ADN, Una prima nueva que tiene. una prima Te nueva, estoy dando prima. fíjate, descubrió quién fue el padre de su abuelo. O sea, y en base a puros registros, en base a suposiciones, en base a las pruebas de ADN, empezó a analizar la concordancia que tenía con otras personas y finalmente ubicó el nombre de la persona que fue el padre de su abuelo y pues hizo una labor verdaderamente de detectives, ¿eh? Logró contactar a la familia y fue a visitarlos y pues fue algo muy emotivo. Qué bonito. Pues sí, porque tiene ganas realmente de que sirva para algo su árbol genealógico, ¿verdad? No nomás dejarlo ahí guardado en un cuaderno. Así es. Hay que, hay que sacarlo a la vida y rescatar más historias. Pues ellos deben de tener fotos, deben de tener anécdotas. Si te haces un poquito para acá para que salga, porque está tapado, es que es muy grande. Sí. Ellos deben de tener anécdotas que te nutren, pues que da gusto escucharlas, ¿verdad? De cómo llegaron los abuelos cuando fueron inmigrantes, o cómo se peleaban tal parcela y resulta que tenían ni gusto por la agricultura, después se fueron a otras vocaciones, y bueno, pues ir entendiendo lo que sucedió en nuestras familias. Y nosotros tenemos pues como mucho gusto por ir entendiendo eso, por ir denotando lo que sucedió antes que nosotros, que nos trajo al mundo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Mi familia está entre León, Guanajuato, México, San Luis de la Paz también. Entonces es cuestión de ir buscando bien en los archivos. Pero fíjate que don Francisco R. Almada, ¿verdad? Sí. El historiador, Uh-huh. ¿qué es la R? Pues hay muchas versiones, Rodrigo. No, ¿No? no, y no se sabía porque él no quería decirlo, como decíamos ahorita, de los secretos. Por fin ya salió a la luz y eso en base a, bueno, no sé si la familia lo sostenga, pero en base al registro de bautizo. Es Francisco Refugio Almada, Ok. que en el acta de nacimiento viene con R, no le pusieron refugio nunca y él nunca se lo aclaró, o no sé si nunca, ¿verdad? Pues a mí no me tocó ser muy contemporánea de él, a lo mejor en alguna ocasión, pero quedaba eso como, pues que será la R, y ya se supo. ¿Por qué? Porque era básico que la iglesia tomara datos de todo el que nace y todo el que se casaba, pero muchas veces se perdieron los documentos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues con la guerra cristera, después de la guerra cristera, pues hubo, yo creo que muchos documentos extraviados o otros que pues que no se levantaron, no se tomó registro. ¿Cuánto daño nos hacen las guerras realmente? O sea, aún ahorita, o sea, el que mandan a Irak, qué sé yo, y que pues se pierde todo el pelotón, ¿verdad? Pues quién va a decir en dónde murió y te llegan las cajas cerradas y qué sé yo. Entonces, bueno, se perdió totalmente una vida. No supiste ni cuándo, ni qué le pasó, ni a lo mejor salvó a 7 de sus compañeros y finalmente él cayó. Muchos honores quedarán ahí caídos, ¿verdad? Entonces nosotros que tenemos pues la dicha de tener muertes en cama, pacíficas, pues rescatar nuestras historias. Así es. ¿Qué más, Enrique? Ahorita que tocas el tema de la guerra cristera, Uh-huh. fíjate que buscando los registros del matrimonio de mis abuelos, Uh-huh. por ahí encontré en Santa Isabel
que el sacerdote que los casó, pues fue nuestro santo chihuahuense, Ah, sí, Pedro Maldonado. el padre Pedro Maldonado. Pedro Maldonado, sí, así es. El casó a tus abuelos. Él casó a mis abuelos. Ay, qué bonito, Sí. qué lindo. Y fíjate que yo tengo el acta de nacimiento, no, ¿de qué? De bautizo, de mi suegro, está firmada por él. Ah, ok. Entonces Ajá, debe ser también. de Santa Isabel, ¿no? No, ellos eran ay, Dios mío, no me acuerdo el pueblito, pues ahí pegadito, Algún por ahí pegadito, pueblito, sí, 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 sí. puede ser San Andrés. Pinos Altos, Pinos Ah, Altos. ok. Ujú. Y entonces, bueno, pues ahí se van juntando cosas y es bien interesante también eso, darle lectura. El otro día estuvo aquí el doctor Visconti, no sé si escuchaste Sí. que él está hablando del acta de autopsia de Pancho Villa y confronta que firman 3 Ernestos y los 3 Ernestos médicos, ¿verdad? Los que hacen la autopsia y luego él que la analiza también es Ernesto. Entonces, o sea, Ok. también eso, o sea, son datos interesantes, pues como luego muchos manejan en los análisis la numerología o la coincidencia de nombres, pues hay muchas cosas que dan pie a, pues, a enriquecer las historias. ¿Qué más? ¿Con qué nos despedimos? Pues invitarlos nuevamente a que se involucren en este mundo de la genealogía. Hay bastantes recursos en internet, hay recursos gratuitos donde uno puede ir llenando la información básica acerca de los padres, de los abuelos, y las mismas aplicaciones van rellenando o van sugiriendo nombres relacionados. Uh-huh. Entonces, pues ya afortunadamente ya no hay que hacer viajes hasta los lugares de donde vivieron los antepasados para descubrir registros. Ya ahorita es relativamente fácil. Exacto, sí, exacto, muy bien. Bueno, pues eso es, ahí queda la invitación. Esta es una terapia ocupacional, pero valiosísima. Esto no es para que te pongas a vender en las redes sociales, sino para que hagas más valía de lo que tienes, de las improntas que tú traes, ¿verdad? Lo que te dejó la familia y pues recordarlos. Muchas gracias a Enrique Silva por estar aquí con nosotros en el programa y pues lo vamos a invitar para que venga en otra ocasión más para seguir ampliando este tema y darle cierre pues como se merece un gran tema, nuestro pasado, nuestro propio pasado. Muchas Gracias por gracias. la invitación, Fabiola. Gracias, Enrique. Gracias, Jonás.